vamos. Jesucristo vino de gracia y de verdad. Ok. Sí lo terminamos, ¿verdad? ¿Qué concluimos? Que Cristo es santo en cuanto Dios y en cuanto hombre. Muy bien. La acción de la gracia, ¿recuerdan cómo funciona? Cristo, hombre y Dios, en uno solo, persona, ¿sí? Comparte o hace participar al hombre de su gracia, ¿sí? Y eso hace al hombre que lo va transformando, lo va divinizando. Lo que Jesús es por naturaleza divino, el hombre es por gracia o por participación. Porque nosotros no somos dioses, ¿verdad que no? Pero cuando Cristo se encarna, transporta o comparte de la vida de Dios al hombre, lo abre para que pueda recibir a Dios, ¿cierto? Y eso también al hombre, ¿qué hace con él? Lo santifica. ¿Sí? Lo santifica y lo hace crecer, lo eleva. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? ¿No? Ahí vamos. ¿Dudas? No. Pero necesidad de vivirlo, sí. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, decíamos que la cristología estudia el misterio de Cristo, de su persona. Ya vimos cómo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿sí? Y de su obra redentora. ¿Se acuerdan del término que utilizábamos para hablar de esta parte de la cristología? Una cosa es cristología y otra soteriología. Cristología estudia la persona de Cristo, soteriología estudia la obra redentora de Jesús. Ahí está, obra redentora de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, ya vimos esto, Hijo de Dios hecho hombre. La divinidad y la humanidad se unen en Cristo, ¿sí? Y a la vez, al mismo tiempo, es el Salvador esperado. Aquel desde que en el protoevangelio ya se escuchaba, ¿no? Protoevangelio, ¿se acuerdan? Dios le dice a la mujer, uno de tu descendencia, le dice a Eva, uno de tu descendencia pisoteará la cabeza de la serpiente. Ya desde el protoevangelio, desde el Génesis, se estaba hablando del Salvador esperado, ¿sí? Porque cuando entra el pecado en el mundo, Dios no abandona al hombre. No, sino que le promete las ayudas necesarias para salir de ese agujero en el que el hombre solito cae. ¿Sí? Vamos. No se pueden separar estos dos aspectos. Usted no puede separar. ¿Qué profesión tiene usted? Diseñadora. ¿Usted se llama? Ariana. No podemos separar a Ariana de su diseño textil. No podemos separar el diseño textil de Ariana. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando alguien dice, este diseño, de seguro es de Ariana. ¿Sí o no? Le imprime su personalidad. No se pueden separar la persona de Cristo de su obra. Uno, la finalidad de su venida al mundo es precisamente la salvación de los hombres. Pregunta de los 54,000. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Ya sabes, a ver, motivo político. ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué motivo político hubo para matarlo? Exacto. No. Rey de los judíos. Se proclamó rey de los judíos. Todo aquel que se proclamaba rey era enemigo del César.
enemigo del emperador. Por eso, razón política para matarlo. ¿Sí? Razón religiosa. Échale. Porque Derrumben este templo, el templo de Jerusalén, la cosa más preciada para los judíos. Destrúyanlo y yo lo reconstruyo entre de nombre. Este nos va a acabar, ¿verdad? Han oído que se dijo, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿sí? Yo soy el nuevo Moisés, no, hombre, quítate. Con este nos va a acabar nuestra religión, dicen los judíos, motivo religioso para matarlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero el motivo principal fue este: la salvación de los hombres, para liberarnos del pecado. Bueno, para la salvación de los hombres. Segundo, únicamente el Hijo de Dios puede realizar una auténtica redención del pecado del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre salvación y redención? Échale. Luego planchan. Luego planchan enamorados. Aprovechando la pausa, padre, ¿me permite? Sí, adelante. Miren, van a venir ahorita a retirar un montón de tierra que está en la cancha. Acá atrás, pero hay dos vehículos. Si por favor nos hacían esto. Y qué pena. Sí, pues van a tener contacto. No, qué pena, se van a perder la clase. No, padre, ahí te lo Vamos, Sí, padre, sí. Me disculpen. para que puedan Gracias. No, mejor ahorita que regresen hacemos un resumen rápido. ¿Sí? A ver, empecemos. ¿Qué significa salvación y qué significa redención? ¿O es lo mismo? La redención esta que se lo... Espérenme, está hablando ya. Ah, lo dice. No. Yo digo que la redención fue el momento en que murió por nosotros para redimirnos del pecado. ¿Qué significa redimir? Redención y redimir es lo mismo. Sí. Lo definido no entra en la definición. Entonces la Es redención... que, a ver, ¿qué es comprar? O sea, es como cuando compras. O sea, lo definido no entra en la definición, perdón. La redención fue el acto de morir en la cruz, ¿no? Sí, pero ¿qué significa redimir? ¿No es como reivindicarnos ante Dios? Ustedes no han ido, bueno, ya me voy a descubrir, no han ido a Starbucks. Sí. Ahí hay una palabrita clave. Dice, ven a redimir tus puntos. ¿Hacer válidos? ¿Hacer válido? Tener beneficio. Gastar, compra, venta. Ay, ¿cómo está bien? Compra, venta. Ay, ya me regresé. Ay. Así. Fíjense bien, redimir significa pagar. ¿Sí? Cuando el hombre peca, se hace acreedor de una deuda. ¿Sí? Entonces Cristo con su sacrificio en la cruz ha redimido, ha pagado esa deuda que debíamos nosotros por el pecado. Por eso dicen, hemos sido comprados a precio caro por la sangre del Señor. Eso significa redención, redimir. Cuando ustedes vayan a pagar su tarjeta de crédito, van a ir a redimirse. Para que luego les presten. ¿Me explico? Y salvación, eso sí es claro, ¿no? Hay peligros, hay situaciones de riesgo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos salva, nos rescata, exactamente, de poder caer en el infierno
Jesús nos salva, nos rescata. Ahorita venimos platicando con Jacob. Jacob es el león de tu mano, es un seminarista. Venimos platicando sobre lo que hemos venido también diciendo en clase, ¿no? Decimos, Cristo desciende, el Hijo de Dios desciende, toma naturaleza humana y cuando regresa a Dios, ¿qué pasa? Ya no va solo, ¿verdad? Lleva en sí la humanidad, ¿verdad? Entonces me decía Jacob, Padre, entonces ya todos estamos salvados, ya estamos en el corazón de Dios. Pero Jacob tomaba la palabra humanidad por el conjunto de todos los hombres que ya los llevó Jesús con Dios. No, Jesús lleva la naturaleza humana al corazón de Dios. Entonces todo lo humano puede llegar a Dios, puede llegar a entrar a Dios, pero está la libertad de querer entrar con Dios o no, ¿verdad? Cristo se pone como puente, se pone como ese eslabón, pero yo decido si entro, si lo sigo o no, ¿verdad? O me quedo. Porque entonces las conclusiones a que llegábamos eran, pues apaga y vámonos. Cristo ya me metió al corazón de Dios, ya todos los hombres, cada uno estamos adentro, estamos salvados, como dicen los luteranos. Entonces, pesca lo que quieras. Esas serían las consecuencias, ¿no? Pero Cristo puso el camino, Cristo puso el puente. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Cristo puso el puente, puso el camino y deja la libertad tuya pasar por allí. ¿Okay? Vamos a ver en la segunda parte de la cristología la acción redentora, teniendo presente lo visto y acerca de su persona, ya todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Todos los hombres albergan una esperanza profunda de alcanzar la verdad y el bien, y un anhelo de conseguir la felicidad. ¿Sí o no, profesor Esteban? Él es filósofo, puede dar clases de esto, ¿no? Todos queremos ser felices, a fin de cuentas, ¿no? Pero la felicidad se alcanza en la verdad y en el bien. Aquello que no sea verdad y que no sea bueno realmente no me hace feliz. Padre, pero si yo drogándome soy feliz, caray, yo con el alcohol soy feliz. De verdad, verdad y bien. ¿Estás hecho para el alcohol? ¿Estás hecho para la droga? ¿Cuál es tu verdad? La verdad sobre el hombre, ¿verdad? Cuando tú eres consecuente contigo mismo, con lo que tú eres feliz. A ver, aquí vamos a entrar un poquito en la vida personal. Cuando yo tengo una novia, de la suerte que tuve, y yo me dedico a cumplirle sus caprichos, cuando me dedico a hacer lo que ella quiere que yo sea, yo estoy traicionando esto. No estoy en la verdad, porque me estoy dedicando ¿a qué? A cumplir un perfil o una forma de ser que piensa la otra persona, ¿sí? Y me estoy despersonalizando. Ya no soy yo, soy otro, ¿sí? Tarde o temprano esa bomba que he iniciado va a explotar, porque uno se reclama siempre a sí mismo. No estoy siendo quien debo ser, no estoy siendo yo, y por lo tanto, pácatelas, empiezan los problemas. Es que tú nada más quieres que hagamos lo que tú dices, es que yo también soy, y empieza. Y ya estoy viendo, sí es cierto, ¿quieres ser feliz? Tienes que vivir tu verdad en el bien, o el bien y la verdad. Ya luego entramos en cuestiones de si te ama, te va a dejar ser quien debes ser. Catecismo de la Iglesia Católica, número 843.
La iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido pero próximo, ya que es Él quien da vida, quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así, la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. Pero en su comportamiento religioso los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. ¿Quedó claro o confuso? ¿Más o menos? ¿Sí? Todos los hombres pueden, esperan alcanzar la felicidad a través de la verdad y el bien. ¿Sí? Y aquí dice el catecismo que la iglesia sabe reconocer la verdad y el bien que hay también en otras religiones. ¿Sí? Porque en el fondo es el deseo, es la búsqueda de Dios, es el deseo de Dios que se alberga en el corazón del hombre. ¿Sí? Y que por muchos caminos siempre el hombre lo está buscando. Una de las semillas del verbo. Brava, 10, ¿dónde lo pongo? Muy bien, es que es eso. ¿Sí? Usted, una semilla del verbo, donde quiera que esté en cualquier cultura, es un gesto verdaderamente humano. Por ejemplo, un gesto de solidaridad entre los luteranos, ¿es semilla del verbo o no? Claro, ¿sí? Porque Dios me llama a la comunión. Y si estoy viendo un gesto de solidaridad, los testigos de Jehová que van caminando de casa en casa con su paraguis, dice mi abuelita, con su paraguis, y juntos van platicando y van con el deseo de predicar la palabra de Dios, ¿es semilla del verbo o no? Sí. ¿Cierto? Otra vez me peleé con alguien. Que quería hacer las cosas a su modo, ¿verdad? Siempre por beneficio propio. Y como no cedía ante sus caprichos, me dice, por eso una deja la iglesia y se va con otro, con los testigos de Jehová. Le dije, señora, pues váyase, me quita trabajo. Y usted la trae como tonta tocando puertas. No, es un chiste, no creo que sea tan malvado. Bueno, a veces sí. ¿Por qué no más la mitad? Perdón. Pero es de los límites y errores. Pues es que no todo está bien. O sea, siempre hay límites. Por ejemplo, testigos de Jehová, ¿cuál es el error principal? No creen en Cristo como Dios. ¿Qué más? Los vírgenes. Tomar la palabra con el punto y coma, sin querer interpretarla. Lo que dice la Biblia, eso es lo único. ¿Sí? Nosotros no somos religión de libro, tenemos un lugar especial a la Biblia, pero también esta se complementa con la tradición de la iglesia y con el magisterio. Son los tres ámbitos en los que tenemos palabra de Dios, porque la palabra divina no se puede encapsular en un texto, no está toda dicha allí. Están también los santos, los padres de la iglesia que a lo largo de la historia nos han interpretado la escritura, y está el magisterio. El magisterio es una ayuda a nosotros para poder saber qué es lo seguro entre tantas corrientes de doctrina, para que no nos lleve, como dice Pablo, como una veleta el viento de un lado a otro. Está el magisterio. Oiga, padre, pero pues ya basta de que los curas y los obispos quieran someter a todos, nomás poniendo normas que ellos dicen. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo asiste. Y así, aunque el curita me caiga mal, así aunque aquel obispo no lo pueda ver ni en pintura, está la asistencia del Espíritu Santo, y en esa sí confío y sí creo. A pesar de los gestos o de los errores del hombre obispo, ¿sí?
está la asistencia del Espíritu que propone la doctrina fiel para todos. ¿Usted quiere saber si un libro es correcto leerlo o no? Si tiene Sagrada Escritura, palomita. Si tiene referencias a la tradición de la Iglesia, santos padres, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan Crisóstomo, santos de los primeros siglos, palomita. Y si tiene referencia al magisterio de la Iglesia, palomita. Y aparte se encuentra atrás de la portada, que la contraportada es ¿verdad? Atrás de la portada dice Nihil obstat imprimatur, firma de un obispo. Usted léalo y apréndaselo de memoria. Pero si no tiene esto, aguas, cuidado, porque quién sabe de dónde venga. ¿Sí? Cristo revela que Dios nos ama y nos destinó antes de la creación del mundo una alianza que nos hace participar de su vida infinitamente feliz. Ese es el proyecto de Dios, que estemos con Él. La vocación del hombre es una, la divina, llamados a ser como Dios, no llamados a ser dioses, ¿verdad que no? No quitar a Dios de su lugar, sino llamados a ser como Dios, a imagen y a ver cómo le hace Jesús para hacer eso. La Biblia nos enseña que el origen del mal y del sufrimiento está en el misterio de iniquidad, misterio iniquitatis, dice San Pablo, que es el pecado. ¿Cómo se traduce el misterio de iniquidad? Dice Pablo: hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero. Nos pasa, ¿no? En toda la vida. Veo las cosas buenas y digo, sí, yo quiero ser así, pero ya en la hora de las horas, ¡paca! Otra vez y otra vez. Misterio de iniquidad, que es el pecado. Por mi concupiscencia, si mi naturaleza herida inclinada al mal, ¿sí?, tengo la posibilidad de caer. ¿Qué decía Pablo? Le he pedido a Dios ya 3 veces que me quite esto. Muchos interpretan, ¿será una enfermedad? ¿Será un sufrimiento? Pero la mayoría se inclina porque era un pecado. Quizás la soberbia, porque Pablito era soberbito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganlo. Pablo era soberbio. Les dice, ¿verdad? ¿Qué presumen? ¿Que son judíos? Yo también. ¿Que son fariseos? Yo también. Y cumplí muy bien los preceptos divinos. ¿Que son apóstoles? Yo también. Yo, ¿verdad? Hay un padre que se llama Francisco Delgadillo Aguayo, ¿no he oído hablar de él? Es un doctor en psicología, ¿no? Estuvo trabajando varios años en la pastoral penitenciaria. Ahorita lo mandaron de misiones hace 2 años a Oaxaca. Bueno, el punto es que él quería hacer un libro sobre la psicología en San Pablo. O sea, mostrarnos a Pablo cómo era su personalidad. Y uno de los puntos era ese: soberbio, presumido. Entonces, algunos estudiosos dicen que era un pecado que Pablo le decía: quítame esto, Señor, quítame ese aguijón del espíritu que me duele, ¿verdad? Pero luego dice, 3 veces le pedí al Señor y las 3 veces me lo repitió: te basta mi gracia, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Porque en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Y él dice, ¿verdad?, que tus pensamientos no son mis pensamientos. El hombre no piensa como Dios. Bueno, el de unos ángeles y los de los hombres, principalmente el original, pero también los personales de cada hombre y cada mujer. El pecado de los ángeles, ¿cuál fue? Dijo Satanás, no te serviré, ¿verdad? Vámonos abajo. El de los hombres,
desobediencia. El original desobediencia, pero también los personales de cada uno, ¿verdad? Los que nosotros hacemos. Misterio de iniquidad. La imagen de Dios en la persona humana ha sido oscurecida y desfigurada. Ojo, oscurecida y desfigurada, no destruida. Por eso usted cuando peca, aún sigue portando la imagen de Dios, porque eso no se quita. Usted, aún cuando le haya dicho no a Dios, usted sigue perteneciendo. Y por eso usted se puede convertir. Y por eso usted se puede arrepentir. Porque la imagen de Dios continúa ahí. Entonces, cuando yo me veo al espejo, la imagen que Dios tiene de mí y la imagen que yo por mi pecado desfigurado, digo, no nos parecemos. Y yo decido, quiero seguir permaneciendo oscurecido o desfigurado. Bueno, no se los quita lo desfigurado. Quiero seguir siendo desfigurado o oscurecido, o me quiero parecer a este plan que Dios tiene para mí, esta imagen que Dios tiene mía. No, pues yo quiero esta. Bueno, pues trabajo, me pongo a trabajar, pero no destruida. El hombre con sus solas fuerzas no puede liberarse del pecado y sus consecuencias. La liberación verdadera y completa del hombre procede únicamente de Dios. A ver, si yo le debo algo a Dios, es una deuda grande, ¿verdad? ¿Sí? Que yo no puedo pagar, porque mi acreedor, Dios, es infinitamente superior a mí, ¿cierto? ¿Quién sí puede pagar esa deuda? Él mismo, Dios mismo, y por eso manda a su hijo, para que pague por mí. La prueba que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Murió por nosotros. Él fue el pago, la muerte, el pago. ¿Vamos bien hasta aquí? Fíjense que San Agustín tuvo una lucha con esto. Hay una herejía que dice que el hombre con sus solas fuerzas sí puede liberarse del pecado. ¿Han oído hablar de Pelagio? El pelagianismo. No. Pelagio decía esto: el hombre no necesita de la gracia para salvarse. Él solito puede, ¿sí? Porque él se fijaba mucho en la posibilidad de bien que puede hacer el hombre, ¿sí? Entonces solito se puede salvar, pero ya vimos que la deuda es muy superior a él, porque se ha hecho a Dios. Y solamente un pagador, ¿cómo decirlo? Un cliente del mismo nivel de Dios es el que puede pagar. Y por eso Cristo tuvo que hacer el movimiento. Siendo Dios bajo, se hizo como nosotros para luego pagar, ¿verdad?, por lo que hemos hecho nosotros. Vean todas las consecuencias de la encarnación, ¿verdad? Todo. Vamos, continuamos, porque si no aquí nos dan las 3 de la mañana. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado. Nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. Las perfecciones de las criaturas reflejan la perfección infinita de Dios. Podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas. Ese dato como que se metió aquí. A ver. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado y de imperfecto. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es lo mismo, ¿no?, que decíamos, ante la deuda infinita que tengo con Dios, solamente un cliente o un pagador del mismo nivel le puede pagar. Traduciéndolo, lo que nos está indicando esto es que solamente Dios puede hablar de sí mismo, ¿sí? Pero cuando Jesús se hace hombre, toma el mismo lenguaje humano para hablar de Dios. ¿Se acuerdan de aquello de
¿Cómo era? Idioma tú. ¿Cómo era? Se me fue la palabra. No, ¿te acuerdas de la traducción de idiomas? Comunicatio idiomatum. ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? La comunicatio idiomatum es Jesús traduce el lenguaje divino al humano y traduce el lenguaje humano a lo divino. ¿Sí? Al hombre le dice todo lo de Dios y a Dios le dice todo lo del hombre. ¿Sí? Y decíamos, no solamente a nivel intelectual, de poder cambiar una palabra por otra, haciendo la traducción, sino a nivel también de la experiencia. Cristo le dice a Dios qué es lo que siente el hombre cuando sufre. Ustedes me decían, hasta me hacían la pregunta, Padre, pero si Él lo sabe todo. Sí, lo sabe todo, pero no lo había vivido en carne propia. Tomó la experiencia, ¿no? ¿Qué es esto? Damos, porque si no, no se cuando ordenar, si nos dirigimos a Dios Padre, comunicatio idiomatum. Bueno, idiomatum se Comunicatio Jesús. idiomatum. Es mejor comunicarse con Dios. O sea, en Trinidad hay una expresión que se llama perijóresis. Lo que hace una persona, en ella, en esta obra de una persona, están las tres. Si usted se comunica con el Espíritu Santo, en definitiva se comunica con los tres. Porque es un solo Dios en tres personas. Para mayor información, consulte mi curso en el Instituto de Laicos todos los sábados a la hora de que veis esa materia de Trinidad en el Instituto de Laicos, de Teología de la Trinidad. Pero ya luego vamos a seguir viendo antropología, no, ustedes tranquilos. Aquí vamos a hacer otros agustines. Bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica: al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, de amor de bien, que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo todavía pecadores, murió por nosotros. Fíjense, precede a todo mérito por nuestra parte. Por muchos rezos que hagas, por muchas misas a las que vayas, por muchos sacrificios que realices, no mereces salvar. Eso es solamente una obra de la misericordia. Obviamente, ya trasladándonos al ser de Dios, al ser misericordioso de Dios, no va a dejar sin valor tus obras. Es una especie de ay, ¿dónde está? Aquí está. Es una especie sinergia. Acción de Dios y acción del hombre, juntos para la salvación. Oiga, Padre, pero si mis rezos, mis misas, mis sacrificios, mis obras buenas no obligan a Dios a salvarme, entonces no lo obligan a Él. Él es libre. Pero ¿qué pasa contigo? Te dispones o no. Te hacen disponible
dispuesto a recibir la salvación. Porque en definitiva dijimos al final, Cristo ha dejado el camino abierto, y si tú ya estás dispuesto a pasarlo y caminas, aunque a veces te tropieces, aunque a veces des una vuelta a la derecha, pero regresas al camino, está ahí Cristo disponible. Entonces tus actos, tu vida de prácticas religiosas sirven, sí, ¿para qué? Para disponerte. Entre más libre seas, más actúas o más te coordinas. Esto significa más que nada coordinación. Te coordinas con la voluntad de Dios. Pero que no sea por miedo de que, ay, no voy a condenar, por eso tengo que ir a misa, por eso tengo que rezar. No, si faltas a misa, ¿por qué no quiero? O sea, es muy diferente, ¿no? Veníamos también platicando con Jacob de eso de amor con amor se paga. ¿Sí? O sea, si yo veo todas las maravillas que ha hecho Dios por mí, pues me siento impelido o exigido, o al menos caigo en la conciencia de que puedo responderle de la misma manera, ¿no? Y aunque, ay, pues no quiero ir hoy a misa, pero estoy ahí. Y Dios sabe lo que me cuesta. Y lo vale, y lo valoro. Dicen los santos que los sacrificios más agradables a Dios son los que más cuestan. ¿Por qué? Ha conocido el sufrimiento, sabe cuánto sufres con eso. Y como tú se lo ofreces y sabe que no lo quieres hacer, pero lo haces por Él, es un acto de amor. Y Dios es amor. Y todo lo que venga del amor lo acepta, lo bendice y lo triplica y lo hace rendir. Ya hasta me quiero convertir yo. El designio divino de salvación a través de la muerte de Cristo había sido anunciado antes en la Escritura como misterio de redención universal. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. ¿Se acuerdan de esa profecía del siervo doliente? No. Lo leemos, los 3 cánticos del siervo doliente los leemos lunes, martes y miércoles santos en la misa. Ya no tenía aspecto de hombre, tan desfigurado estaba su rostro. Fue como un cordero llevado al matadero, pero él no decía nada. Él callaba. Él cargó sobre sus hombros nuestros delitos. Por sus llagas hemos sido curados. ¿Sí les suena ya? Sí. Esa era la profecía del siervo doliente. Un siervo inocente, pero entregado a la muerte en rescate de muchos. Mi siervo justificará a muchos, dice Isaías. Ay, estás en el camino. ¿Ya sí lo alcanzó? Bueno, ya. Ahí está. Tradición patrística sobre la redención. ¿Qué dicen los antiguos sobre este misterio de redención? Los padres orientales subrayan que Cristo ha venido a comunicarnos la semejanza con Dios perdida por el pecado. Admirable intercambio. El Verbo se ha hecho partícipe de la humanidad para hacernos partícipes de la divinidad. Claro. Se fijan en el aspecto descendente y gratuito de la salvación. ¿De dónde viene el beneficio? Viene de Dios. Los occidentales se fijan en el aspecto ascendente de la salvación. La obra realizada por nuestra cabeza, Cristo, nosotros miembros del cuerpo místico, Cristo la cabeza, en nombre de toda la humanidad para ganarnos la salvación. Redimir es pagar por, ¿verdad? Él hizo algo en nombre de nosotros para ganarnos, para pagar por nuestra salvación. Subrayan su ofrenda al Padre del sacrificio perfecto de su vida para reparar nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. Pregunta: ¿a qué se refiere Turún y Turún? ¿A qué se refiere Oriente y Occidente? ¿Por qué dije padres orientales y padres occidentales?
En la iglesia antigua, había como dos hemisferios, ¿sí? La iglesia occidental y la iglesia oriental. ¿Qué características había? En Occidente el latín, en Oriente el griego. ¿Sí? En Occidente Roma y en Oriente Constantinopla. ¿Sí? En Occidente el Papa y en Oriente el Patriarca. ¿Dos iglesias? No. ¿Cómo le llamaban? Dos culturas dentro de la iglesia. Cultura oriental y cultura occidental. Los de este lado, de Oriente, ponen su énfasis ¿dónde? En restaurar la semejanza con Dios. Y los de Occidente, ¿dónde ponen el acento? En reconciliarnos con Dios, en pagar por nuestros pecados. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Ninguna. Todas están bien. Con Dios pagar por nuestros pecados, ¿verdad? En eso consiste para ellos la redención, pagar por nuestros pecados. ¿Cómo? En la parte de abajo. Aquí Occidente, latín, Roma, el Papa. Oriente, griego, Constantinopla, patriarca. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Ya nos acabamos este. Ahí está San Anselmo de Canterbury. Veía a Dios como Señor soberano, cuyo honor es ofendido por el pecado. Ante esta ofensa, el orden de la justicia divina exige con todo rigor una reparación voluntaria, adecuada o un castigo. Pero la deuda es infinita por ser Dios el ofendido. No debiendo pagarla sino el hombre y no pudiendo pagarla sino Dios, tenía que ser hombre y Dios quien satisfaciera el honor divino y divino. ¿Ya lo entendió? Es una interpretación válida en diversos aspectos y que ha influido en la teología posterior, pero es demasiado jurídica. Debes, págame. Con una concepción muy humana de Dios, como aquel justiciero, ¿verdad? Como me la hizo que me la pague, ¿verdad? Él me ofendió, que me pidan perdón. Hasta muy inmaduro, ¿no? Del pecado como ofensa inferida a Dios, de su reparación como compensación que debe recibir del hombre y de una justicia divina que obliga a Dios a exigir sus derechos. Pero es un esquema válido, ¿no? Hay una ofensa y nos conviene repararla, nos conviene pagarla. Y bendito Dios que no fuimos nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué Él lo hizo? Porque ya entró a formar parte de nosotros cuando se encargó. ¿Listo? ¿No podemos regresar también? ¿No podemos regresar para ver un micrófono? Claro que sí. La última. Ahora, esta es una interpretación, ¿verdad? Poco a poco iremos llegando hasta darle la matización precisa con el término misericordia, ¿verdad?
Dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, Padre, ¿cuál es la mejor forma de reparar nuestros pecados? La mejor forma de reparar nuestros pecados es mire, pues la oración, la ofrenda, el sacrificio más agradable a Dios es la Eucaristía. O sea, cuando vayamos a misa, yo te lo ofrezco como reparación de nuestros pecados. Yo, si usted se confiesa conmigo, jamás le voy a decir, rece un rosario, rece un Padre Nuestro, rece. No, yo voy más poeta. Es que hay situaciones que con un Padre Nuestro no se van a quitar. Se ocupa esfuerzo, ¿verdad? Y sobre todo más unión con Jesús. Perdón. O sea, una buena penitencia es esa, la que me ayuda a estar más cercano y más tiempo con Dios cerca. Y yo no veo otra forma de estar más cerca de Jesús con la comunión. ¿Qué dónde entra? ¿Qué hace? Transforma. ¿Sí les he platicado de dónde está el cuerpo de Cristo ahorita? Sacramentalmente en el sagrario, místicamente en usted, en su corazón, eclesialmente en nosotros como iglesia, pero con todo estricto rigor, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? En el cielo, ¿verdad? En la Trinidad. ¿Y cómo es su cuerpo? Glorioso. Ya no es como nosotros, se ha transformado, se ha transfigurado. Ahora es glorioso, ¿verdad? Entonces, ya sé qué necesito, cuál es el traje de fiesta que necesito para ir al cielo, ¿verdad? No son los tacones, ¿verdad? Es transfigurarme, es un cuerpo glorioso para poder entrar al cielo. Y si yo comulgo, ¿sí? O sea, el cuerpo glorioso de Cristo baja la hostia, ¿sí? Y me lo como. ¿Qué pasa? Me va transformando, me va transfigurando, me va glorificando poco a poco, ¿verdad? Para que cuando me pase allá al cielo, me toque ir al cielo, ya traiga el traje de fiesta. Que vemos esas parábolas, ¿no? El Señor, el Rey de Reyes, preparó un banquete de bodas para su hijo. Ya, pues no vinieron los invitados. Uno que tenía un campo, otro que otras excusas que dieron. Entonces digo, vayan a los campos, a los caminos, tráiganse a los cojos, a los lisiados, tráiganse a todo el mundo, que haya fiesta. Llegan todos, los que sí. Pero había uno que no tenía el traje de fiesta. ¿Cómo te atreves a venir a la fiesta sin el traje apropiado? Sáquenlo. Porque no se transformó, no se transfiguró para poder estar transfigurado en el lugar de los transfigurados. No se puede mezclar el aceite con el agua, imposible. Por eso, ya vayan haciendo su trajecito. ¿Listo? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando vamos a la Eucaristía, puede llegar a ver a que, bueno, voy y ya lo veo monótonamente, digo, no estoy diciendo que sea necesario, pero, o sea, puede llegar a suceder eso, que ya lo veo monótonamente y como usted dice, no tengamos esa transfiguración con el Señor, ¿verdad? Porque podemos recibirlo, pero si no tenemos una disposición para que Él nos transforme, entonces no actúa el Señor. Bueno, no lo dejamos que Él actúe. Mire, ya desde el momento en el que usted se para y caminando se acerca, le dice amén, lo recibe, aunque no traiga ganas, ya lo está dejando entrar. Y basta con que le... Es más, por ejemplo, ¿verdad? Un moribundo que nunca comulgó en su vida, o sea, hizo su primera comunión, pero ya después ya jamás, ¿verdad? Y está en el accidente y está a punto de morir y no hay ningún padre cercano que lo auxilie.
aún en ese momento, si le viene a la mente, dice, Dios, perdóname. Basta. Un poquito, con una pizquita, Dios hace maravillas. Con 5 panes y 2 peces que hizo. Vámonos para que duerman bien.